Las noticias en Televistazo con Gabriela Baer y Stephanie Espín. Buenas tardes amigos, bienvenidos. Iniciamos con la información este miércoles 7 de mayo de 2025. Sigue generando caos la alta demanda de vacunas por fiebre amarilla y tosferina en centros de salud. Estefi, hola. ¿Qué tal Gaby y amigos? Buenas tardes. Las autoridades aseguran que se empezó a aplicar un protocolo para disminuir este problema. Vacunas, el nudo de la logística. El Ministerio de Salud asegura que pese a la alta demanda, hay el stock suficiente para vacunar por fiebre amarilla y tosferina en Guayaquil, Durán y San Borondón. Las autoridades aseguran que se empezó a aplicar un protocolo para disminuir las largas filas en centros de salud. En algunos hubo reducción, pero en otros se mantuvo la demanda, como informa Luis Alfredo Zúñiga. En el último COE cantonal se informó que Guayaquil, Durán y San Borondón, ciudades que conforman la zona 8 de salud, acumulan 114 contagios de tosferina. Es la que tiene más casos en el país. En cuanto a fiebre amarilla, no hay casos en la zona, pero desde el aeropuerto de Guayaquil salen un promedio de 10.000 personas hacia Colombia, país que para ingresar está exigiendo certificado de vacunación contra esa enfermedad. Todos estos usuarios acuden a los 115 centros de salud que están repartidos en las 3 ciudades y de ahí las aglomeraciones. Pese a ello, la coordinadora zonal asegura que hay las vacunas suficientes. El Ministerio de Salud nos distribuye de manera mensual lo suficiente para poder cubrir la demanda en la coordinación zonal 8. ¿Y eso ha sido suficiente para el incremento de la demanda actual? Estamos estoqueados. Nosotros nos estoqueamos en base a la población de cada provincia. El Ministerio de Salud asegura que está implementando protocolos para reducir la aglomeración. Uno de ellos es que en los centros de salud se va a dividir a las personas por grupos, según el tipo de vacuna que necesiten. Y habrá personal indicando si el menor de edad o el viajero realmente necesita inocularse. Como hicimos el día de hoy, diferenciación, fiebre amarilla, esquema regular de vacuna, influenza, para que haya varios flujos y poder tener varias filas. Y de esta manera evitamos la aglomeración. Los centros de salud tienen horarios y días diferenciados para aplicar vacunas de fiebre amarilla. No lo hacen todos los días y eso no va a cambiar, dice el ministerio. Además, los horarios están disponibles en su página web www.salud.gov.es. Entrando al banner que han habilitado, está el detalle nacional. Pese a la decisión, el Centro de Salud de Sauces 13 en Guayaquil sí amplió su atención. Aquí normalmente solo se inocula por fiebre amarilla los martes y jueves. Sin embargo, ante la demanda que hubo el martes, habilitaron una casa comunal para vacunar por esta enfermedad todos los días hasta el viernes 9 de mayo. Pese a las medidas anunciadas en el Centro de Salud Francisco de Orellana en el norte de la urbe, se mantuvieron largas filas antes de las 8 de la mañana. Centros de vacunación de Quito, Guayaquil y Loja registraron alta demanda de usuarios. Sin embargo, este miércoles no hubo desorden como el que se evidenció ayer en la ciudad de Guayaquil. Carla Delgado informa que en algunos establecimientos médicos hay cupos limitados para la aplicación de dosis. La alta demanda de vacunas contra la tosferina y fiebre amarilla continuó este miércoles, aunque ya no hubo caos como ayer en Guayaquil. En Quito la fila se extendió hasta la vereda de este centro de salud del norte. La mayoría era de adultos que buscaban ser inmunizados contra la fiebre amarilla para poder viajar. Bueno, hay un poco de confusión porque algunas personas les están diciendo que para la vacuna de fiebre amarilla si va a salir del país tiene que traer un certificado de que va a viajar, pero en otros casos no están diciendo lo mismo. Hasta el centro también llegaron padres porque no tenían claro si sus hijos tenían completo el esquema vacunal. Sí, pero igualmente quiero ver qué vacuna me le falta. En este centro solo se entregaron 60 cupos para vacunar a niños y otros 60 para adultos, mientras que en otro centro de salud del sur el número de vacunas era ilimitado y los turnos se entregaron según el orden en que llegaron. En Guayaquil, adultos y niños esperaban ordenados en la vereda para vacunarse. Aquí no siempre se vacuna contra la fiebre amarilla.
Este letrero comunicó a los usuarios que solo los miércoles inmunizan contra esa enfermedad. La dirección zonal dijo a Televistazo que sí hay stock de vacunas. En Loja, en el centro de salud número 2, también hubo largas filas para vacunarse. Se dispuso que se coloquen solo hasta 3:30 de la tarde. Para la fiebre amarilla solo se encuentran vacunas en ciertos centros dependiendo del día. Y el Ministerio de Salud ordenó que los martes y jueves brigadas de vacunación vayan a las comunidades de los sectores aledaños. Cónclave en busca del nuevo Papa. En su pantalla va a aparecer un código QR, escanéelo con su celular y este lo dirigirá a nuestro sitio web ecoavisa.com, donde se transmite la señal en vivo del cónclave desde el Vaticano. Ahora les contamos que esta jornada comenzó con una misa previa al cónclave. Los cardenales asistieron a la ceremonia en San Pedro. Ahí el decano del Colegio Cardenalicio, Giovanni Battista Re, hizo un llamado a la unidad. Les dijo que lo que está por ocurrir es un acto de máxima responsabilidad humana y eclesial, una decisión de excepcional importancia. Horas después se dio el ingreso de los cardenales a la Capilla Sixtina, donde quedaron aislados para una primera votación. Detalles con Pedro Jiménez. El día comenzó con la misa denominada Proeligiendo Pontífice, la ceremonia que reunió a 220 cardenales y entre ellos a los 133 electores, llegados de 71 países de los 5 continentes, lo que hace del cónclave de hoy el más diverso de la historia geográficamente hablando. La misa fue presidida por el decano del Colegio Cardenalicio, Giovanni Battista Re, quien en la homilía dijo que los cardenales están ahí para invocar el auxilio del Espíritu Santo a fin de que sea elegido el Papa que la Iglesia y la humanidad necesitan en este momento de la historia tan difícil y complejo. Que la elección que empieza hoy es un acto humano por el cual se debe abandonar cualquier consideración personal. Junto a los más de 200 religiosos estuvieron también unos 5.000 fieles y en los exteriores de la basílica se empezaban a reunir centenares de personas que por estos días visitan Roma y están pendientes de la elección. En la tarde, los cardenales se concentraron en la capilla Paulina del Palacio Apostólico, donde se hizo una oración inicial dirigida por el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado Vaticano que preside el cónclave y es uno de los elegibles. Y a las 4:30 de la tarde, hora de Roma, iniciaron la procesión de ingreso a la Capilla Sixtina. Se escuchaban las letanías de los santos. Ocuparon sus puestos y entonaron el himno Ven Espíritu Creador, que invoca al Espíritu Santo, un canto con más de 1000 años de antigüedad. Hicieron un juramento colectivo y luego individual, con la mano sobre los evangelios. Ahí estaba el cardenal ecuatoriano Luis Gerardo Cabrera. Ego Luis Gerardo Cardinalis Cabrera, spondio boveo adjuro, sigme Deus adiubet, et ex santa Dei Evangelia, que manum mea tango. Entre los 133 electores hay también cardenales de las iglesias católicas orientales, copta, maronita, caldea y ucraniana, entre otras. Este proceso tomó poco más de una hora. Fue entonces cuando se escuchó al arzobispo italiano Diego Ravelli, maestro de ceremonias litúrgicas pontificias, decir: Extra omnes. Todos fuera. La orden para que todo aquel que nada tenga que ver con la elección se retire. Una estricta norma establecida en el derecho canónico para garantizar que no haya influencias externas. Así, la capilla quedó cerrada y en ella los cardenales responsables de elegir al Papa número 267 de la Iglesia Católica. La elección de un nuevo papa está llena de rituales. Uno de los menos conocidos es el que ocurre justo después de que los cardenales eligen al nuevo pontífice y este aún no ha sido revelado al mundo. Cuando dentro de la Capilla Sixtina los cardenales ya se ponen de acuerdo y eligen a uno de ellos, lo primero que hacen es preguntarle si acepta. Y de ser así, le piden que escoja el nombre con el que quiere ser conocido durante su pontificado. Tras ello, el elegido se retira al fondo de la Capilla Sixtina, donde hay una sacristía, una pequeña sala conocida como la Sala de las Lágrimas.
Y se llama así porque se dice que es en ese lugar donde, a solas, los recientemente convertidos en papa rompen en llanto, tras reflexionar sobre lo que acaba de ocurrir y sobre la magnitud de la responsabilidad que están asumiendo. En esa sala hay varias sotanas de tallas distintas. El nuevo pontífice vestirá la que sea de su talla, saldrá de ahí y se dirigirá al balcón de la Basílica de San Pedro, donde su nombre y su rostro serán finalmente revelados. Bueno, y estamos en vivo ya con la transmisión que se genera desde el Vaticano, donde se espera a esta hora el resultado de lo que sería la primera fumata, que puede ser de humo negro, simbolizando lo que ocurre cuando aún no hay un papa, no hay una decisión tomada en esa votación, o blanca en caso de que ya haya un pontífice. Por hoy solo habrá una votación y en caso de no haber un resultado, mañana se harán 2 votaciones, en la mañana y 2 en la tarde, hora de Roma. Para que exista esa fumata blanca se necesita ese acuerdo entre 2/3 de los 133 cardenales, ahora mismo ya reunidos en esa votación. Con eso nos vamos a una pausa, estamos pendientes de esta noticia y volvemos, Gaby. La policía, en coordinación con la DEA, detuvo en Esmeraldas a alias Saulo. Estados Unidos, Ecuador y Colombia lo buscaban por lavado de activos y vínculos con el narcotráfico. Este martes fue deportado para su extradición a Estados Unidos. Paul Romero con el informe. En el Arenal, un barrio popular del centro de Esmeraldas, fue detenido Saulo Estupiñán Ospina, alias Saulo, un objetivo de alto valor según la policía, que era buscado por Estados Unidos, Colombia y Ecuador por lavado de activos y vínculos con el narcotráfico. Su captura se realizó después de un año de investigación e intercambio de información entre las policías de Ecuador y Colombia, con la participación de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, DEA. Alias Saulo fue trasladado en helicóptero a Tulcán y entregado a las autoridades colombianas en el puente internacional de Rumichaca para su detención con fines de extradición a Estados Unidos. Localizamos al ciudadano en nuestro país y procedemos nosotros a realizar en primera instancia un control. Luego de eso verificamos que tiene una situación migratoria no normal, por lo cual se articula con la Subsecretaría de Migración. Según el Ministerio del Interior, es uno de los cabecillas del Grupo Armado Coordinadora Guerrillera del Pacífico, disidente de las FARC, que se estableció entre Esmeraldas y Nariño. Ingresó a Ecuador en 2023 de manera irregular para evadir una orden de captura en Colombia. Tenía un cargo estratégico en la organización armada y se calcula que en Ecuador lavó hasta $44 millones anuales del narcotráfico, según información oficial. Alias Saulo también está acusado de mantener el control de la logística y las rutas de distribución para transportar 4 toneladas de cocaína mensuales por mar y aire desde Colombia por Ecuador hasta Centro y Norteamérica. En Ecuador consiguió cédula de identidad con los mismos nombres y licencia de conducir, entre otros beneficios. La dependencia de transferencias del gobierno nacional mantiene a Ecuador entre los países centralizados, según la CAF. En un reporte sobre los gobiernos regionales y locales, el organismo explica que el rol de prefecturas y municipios aún es limitado. Patricio Díaz tiene los detalles. Ecuador y Chile son considerados estados centralizados por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF. Su reporte anual de economía se enfocó esta vez en los gobiernos regionales y locales de sus países miembros y contiene datos claves, como el hecho que solo el 14% de la población está a menos de 50 kilómetros de las capitales. El 50% está a más de 500 kilómetros de la capital. De ahí la importancia de los gobiernos locales, porque son ellos los que deben acercar las soluciones de salud, educación y hasta seguridad ciudadana. En el caso de Ecuador, el informe hace énfasis en la dependencia económica de los ingresos de prefecturas y municipios. El 67% corresponde a transferencias del gobierno central y solo el 33% son propios. Eso, según la CAF, limita su rol. El destino de esas transferencias va sobre todo a inversión, luego a libre disponibilidad del gobierno local y más abajo a desarrollo social. El reporte menciona que para la generación de ingresos propios hay dependencia de impuestos ineficientes y una baja tasa de recaudación del impuesto predial. Esto es grave en Ecuador porque los gobiernos locales se financian principalmente con impuestos a bienes inmuebles, al uso de bienes inmuebles y a otros a la propiedad.
La CAF reconoce a Brasil y Argentina como países descentralizados en cuanto a la autosuficiencia para financiamiento y gasto. Una de las recomendaciones de la CAF tiene que ver con la modernización de la burocracia, digitalizar las gestiones y demandas de los ciudadanos. Solo el 42% de los cantones en Ecuador cuenta con una unidad de tecnología, o al menos de soporte técnico. El reporte se presentó este martes y revisa la situación de 18.000 gobiernos locales de 29 países. Gimnasios, boom del autocuidado. Los gimnasios buscan cada vez más a profesionales en distintas áreas como instructores. Este personal se capacita y realiza cursos anuales. Cada fitness center tiene sus especialidades. Diego Puente visitó estos sitios y cuenta cuáles son en el siguiente reportaje. Los clientes exigen más y eso obliga a los gimnasios a tecnificarse. A los instructores de levantamiento de pesas se suma un amplio menú. Preparadores físicos, artistas marciales, instructores de baile, crossfit y cycling. No basta con acreditar experiencia para conseguir trabajo como entrenador. El candidato debe ser titulado por institutos o universidades. 3. Cristian y Fabián Lozada levantan pesas desde su adolescencia. Hermanos, ellos estudiaron tecnologías en preparación física para comprender la mecánica corporal y ayudar a sus clientes. Y cada año se actualizan. Yo estudié Argentina 2 años, preparación física en el CEAF. También regresé acá, me dediqué igualmente a competir, culturismo. Obviamente me empecé a especializar mejor. Bajo lento, contando 3 segundos. En el país hay pocos instructores certificados. En 2.500 gimnasios trabajan 922 profesionales relacionados al acondicionamiento físico según el IES. Uno de ellos es el campeón nacional de kickboxing. Da clases 3 días a la semana en un gimnasio. La gente lo ve como una terapia. Ayudamos a los niños a dejar la tecnología, lo que es celulares, ayudamos a las personas que tienen con problemas de diabetes, les ayudamos con ejercicios especiales. Hay una tendencia en construir y equipar zonas especiales para la práctica de estos deportes. Los instructores jóvenes responden mejor a los desafíos que representan los nuevos equipos y las rutinas de ejercicio. Gabriel incursionó en cycling, que son ejercicios en bicicleta estática, pero potenciados con realidad aumentada. Aquí se simula una competencia. Entonces se ve el número de participantes, iniciamos la carrera y aquí arriba aparece el sensor donde se puede ver la frecuencia de cada uno de los participantes. Entonces eso a través de un sensor que se colocan en contacto con la piel. Rindió pruebas del fabricante del software y de los dueños del fitness center para que esta modalidad mejore los resultados de sus alumnos. El promedio de edad de los instructores está entre los 24 y 36 años. Los gimnasios también invierten en capacitaciones y les exigen al menos un curso bianual. Y mañana, en la 4ª entrega de la serie Gimnasios, la industria del autocuidado, Televistazo mostrará la importancia que tiene hacer una evaluación del cuerpo antes de empezar a ejercitarse. Marcelo Bonifaz es el único policía que aún tiene vigente la sentencia de 12 años de prisión por tentativa de magnicidio al expresidente Rafael Correa durante el 30S. Presentó un recurso de revisión y busca que la Corte Nacional declare su inocencia, como ya ocurrió con los demás condenados. Hoy se dio la audiencia. El juicio por tentativa de magnicidio al expresidente Rafael Correa durante la revuelta policial del 30S se ha ido desbaratando poco a poco. 4 de los 5 policías condenados a 12 años de prisión ya fueron declarados inocentes por la Corte Nacional.
Solo queda un condenado, Marcelo Bonifaz, que espera su inocencia. Presentó un recurso de revisión que se trató este miércoles en audiencia. Él vive en Estados Unidos, donde solicitó asilo por la persecución que sufrió tras denunciar a generales y a la ex asesora de Rafael Correa, Pamela Martínez, por ofrecerle dinero para que acepte públicamente la teoría del magnicidio. Bonifaz, conectado por Zoom, pidió al tribunal que acepte el recurso y cierre este capítulo. He demostrado en esta audiencia, gracias a Dios, una prueba nueva de que mi arma estuvo ingresada a las 8 de la noche. A las 8 de la noche mi arma estuvo ingresada. ¿Cómo le podía matar al presidente de la República? Los jueces están deliberando y comunicarán su decisión en nueva fecha. Bonifaz salió de prisión porque cuando terminó el gobierno de Correa, un juez le concedió la prelibertad, pero su condena sigue vigente. Él y sus 4 compañeros estuvieron presos de entre 4 y 6 años. Según Marcelo Bonifaz, montaron la teoría del intento de magnicidio. La teoría siempre fue un sainete, siempre fue un circo barato inventado por este tipo, como para afianzarse en el poder, de que intentaron matarles, hacerse víctimas de ellos, ¿me entiende? Jamás fue así. El próximo 30 de septiembre se cumplirán 15 años de la revuelta policial. Hasta la fecha, según la Asociación Víctimas del 30S, han ganado cerca de 200 casos en las cortes. Se declaró inocentes a los imputados, están libres y algunos recuperaron su trabajo en la policía. La Fiscalía General del Estado ofrece el servicio de ocultamiento de datos en los casos donde exista una resolución judicial. Fabiola Santana explica quiénes pueden acceder y cómo realizar el trámite. Los datos de toda persona denunciada, denunciante, víctima, sospechoso o testigos son públicos en la página web de la Fiscalía. Ahora esa información puede ser ocultada conforme a la Fiscalía si cumplen con 2 requisitos: la copia de la resolución en firme del caso, sobreseimiento, sentencia cumplida, ratificación del estado de inocencia, conciliación cumplida, prescripción o extinción de la acción penal. El segundo requisito es llenar un formulario de petición que está disponible en la página web institucional o en las ventanillas de la Fiscalía. En el formulario debe especificar sus datos personales, el número del delito y proceso judicial. Finalmente debe marcar el tipo de resolución. La última sección es para los datos del abogado en caso de delegar el trámite. Estos documentos deberán ser entregados en las ventanillas de la Fiscalía o enviándolos a uno de los correos que publica la Fiscalía en la sección de la ventanilla virtual en cada provincia. Mundo. Estados Unidos confirmó que rescató a los 5 refugiados en la embajada argentina en Caracas. Mediante una operación secreta, los disidentes abandonaron la sede diplomática tras 412 días asediados por las fuerzas del régimen madurista y lograron salir del país. Las 5 personas que se refugiaban en la embajada argentina en Caracas a raíz de la persecución del régimen de Nicolás Maduro fueron liberadas. Magali Meda, Claudia Macero, Omar González, Pedro Urruchurtu y Humberto Villalobos, todos colaboradores del partido 20 Venezuela, liderado por María Corina Machado, ingresaron en la sede diplomática el 20 de marzo de 2024, huyendo de los colectivos bolivarianos, tras denunciar el fraude electoral mediante el cual se declaró presidente a Nicolás Maduro. Después de 412 días de asedio, durante los cuales incluso les cortaron la luz y el agua, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en su cuenta X, anunció que fueron rescatados. Tras una precisa operación, todos los rehenes se encuentran ahora a salvo en territorio estadounidense. El régimen ilegítimo de Maduro ha socavado las instituciones venezolanas, violado los derechos humanos y puesto en peligro nuestra seguridad regional. La líder opositora María Corina Machado calificó la operación como impecable y épica. Aunque no reveló los detalles de cómo salieron, prometió que pronto serán liberados los 900 presos políticos sometidos por la tiranía chavista.
El presidente argentino Javier Milei también celebró la noticia mediante un comunicado en el que la calificó como un importante paso en defensa de la libertad en la región. Esto ocurrió mientras Nicolás Maduro viajaba a Moscú, invitado por el presidente ruso Vladimir Putin para el desfile militar del Día de la Victoria, y hasta el momento no ha hecho ningún pronunciamiento. Pakistán anuncia que tras el bombardeo de India contra su territorio dará una respuesta contundente. Anoche la India disparó misiles a través de la frontera en represalia por un atentado en la región de Kashmir que dejó más de 20 muertos, la mayoría de nacionalidad india. El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, afirmó que su país tiene todo el derecho a dar una respuesta adecuada al ataque con misiles perpetrado por India en la región de Cachemira para vengar las pérdidas humanas y la violación de su soberanía. El bombardeo ocurrió anoche y dejó 26 muertos, entre ellos una niña de 3 años, así como 46 heridos. Asimismo, el ejército de ese país asegura que derribaron 5 aviones y un dron indios. Las localidades atacadas fueron 3, Bahawalpur en el este y las ciudades de Muzaffarabad y Kotli en la región de Cachemira, un territorio en disputa entre la India y Pakistán desde 1947. Nueva Delhi señala que los ataques fueron en represalia por el atentado ocurrido el 22 de abril en la Cachemira, en el que murieron 26 personas, la mayoría turistas de la India, y responsabilizan del hecho a terroristas apoyados por el gobierno de Pakistán. El conflicto genera preocupación en Japón, China y Estados Unidos, que han pedido a los dos países moderación, pues ambas naciones... Bueno, y Liga de Quito tendrá un partido clave por la Copa Libertadores. Luigi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Steffi? Claro que sí. Y ahora vamos con nuestro enviado especial de Ecuavisa, William Dávila, quien está en Venezuela acompañando al equipo ecuatoriano y tiene los detalles sobre el partido que jugará Liga de Quito esta tarde. Adelante, William, te escuchamos. En San Cristóbal, Venezuela, estamos a pocas horas ya del partido crucial por la Copa Libertadores, en donde Liga Deportiva Universitaria enfrentará al equipo venezolano, al Deportivo Táchira, por su grupo en el marco internacional. El equipo dirigido por el argentino Pablo Vitamina Sánchez llegó la tarde-noche de este día martes, se hizo una charla técnica, también una charla psicológica y quedó concentrado para este vital partido. Desde el domingo hemos estado con la mente para este partido, nos jugamos todo. Tanto Deportivo Táchira como nosotros. Son 3 partidos en donde hay 9 puntos y en donde los 3 equipos, en el orden que sea, estamos por pelear el primer, segundo lugar. Tenemos que ir por lo que es Liga, la casta de campeón, la casta que hemos paseado por toda Sudamérica. Dentro de las actividades en este día de partido, el equipo tuvo su desayuno, también las charlas individualizadas por sectores, charlas tácticas defensivas, charlas tácticas ofensivas, otra charla también con el departamento de psicología de club. Luego del almuerzo partirán para el escenario deportivo. Recordemos que este cotejo está programado para las 18 horas locales, 17 horas de horario ecuatoriano. Una sensación térmica de 22 grados centígrados y se prevé, hay posibilidades de que exista también lluvia a la hora del encuentro. Será este cotejo vital, importantísimo en las aspiraciones de los objetivos y consigna de Liga Deportiva Universitaria acá en Venezuela. Y los invitamos a participar en nuestra encuesta semanal, como siempre, escaneando el código QR que va a ver en su pantalla. Y cuéntenos, ¿cuál cree usted que será el equipo ecuatoriano que tendrá mejor participación internacional esta semana? Están los representantes de Libertadores y de Sudamericana, Barcelona, Liga de Quito, Mushuk Runa, Independiente del Valle y Universidad Católica. Escaneando el código QR, usted participa en esta encuesta y es parte de nuestro noticiero. Universidad Católica está listo para su partido de Copa Sudamericana. Desde Uruguay, Teo Pozo informa la previa del partido. Hola, Teo. Te preguntamos si ya está definido quién va a ser el delantero titular. Sí, Luigi, el entrenador ecuatoriano Diego Martínez ha determinado que Byron Palacios sea el único delantero de Universidad Católica para el partido de hoy acá en Montevideo ante Cerro Largo por la Copa Conmebol Sudamericana. Con los resultados que se han dado en este Grupo B, si hoy triunfa el equipo de Universidad Católica, estará en la siguiente instancia, en los octavos de final de este torneo internacional, más allá de que después de este compromiso todavía queden
2 fechas para el equipo capitalino. Hoy enfrenta a Cerro Largo, después va a ser visitante ante Defensa y Justicia y cerrará ante Vitória en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito. Realizó movimientos estratégicos de balón detenido y quedó definida la alineación de Católica para hoy. Un partido muy importante, difícil. Seguramente nos encontraremos con un equipo mucho más agresivo del que recibimos en Quito, que se está jugando también muchas cosas importantes en el grupo. Será un partido muy complejo. El arquero va a ser Johan Lara y uno de los volantes ofensivos va a ser el jugador Mauro Díaz, que va a ser el conductor del equipo en la mitad de la cancha, mientras que Ismael Díaz, el capitán del plantel, va a estar por el costado izquierdo. De esa manera, Católica quiere conseguir los 3 puntos en el Estadio Centenario. Acá en Montevideo, el juego inicia a las 5 de la tarde. Y para tener en cuenta los horarios de los partidos de los equipos ecuatorianos en esta jornada de fútbol internacional. Por Copa Libertadores a las 17 horas, Deportivo Táchira se enfrentará contra Liga Deportiva Universitaria de Quito, esto por el grupo C de la Libertadores. En cambio, en la Copa Sudamericana a la misma hora jugará Cerro Largo frente a Universidad Católica. Este partido es válido por el grupo B. Además, a las 19:30, Muchugruna, que llega con puntaje perfecto, recibirá en el Olímpico de Riobamba a Cruzeiro de Brasil en cotejo válido por el grupo E de la Sudamericana. Ahora revisemos goles de la Copa Libertadores, porque en la jornada de ayer hubo presencia ecuatoriana. Alianza Lima recibió al Sao Paulo. Alianza Lima con Gaibor y Eric Castillo. Desde el arranque, Andrés Silva al minuto 34 adelantaba el equipo de este señor. Luis Francisco Subeldía. Hay un error en la salida del equipo peruano. El cabezazo, la habilitación, y Andrés Silva, que definió al minuto 88. El mismo Andrés Silva recibiendo la pelota en el área. Disparo cruzado en medio de las piernas del portero. Victoria 2-0 del Sao Paulo, que tuvo a Robert Arboleda en el banquillo durante todo el... Al minuto 55, la jugada colectiva, y aparece Santiago Solari con un disparo. Dentro de pocos minutos se jugará el partido de vuelta de la semifinal de la Liga de Campeones de la UEFA. El Paris Saint-Germain recibirá al Arsenal con la ventaja de 1-0 obtenido en la ida. En el equipo francés, el ecuatoriano William Pacho volverá a ser titular, como en todos los partidos de la actual campaña de Champions. Pacho buscará convertirse en el segundo ecuatoriano en jugar la final del principal torneo de clubes en Europa. El partido iniciará, como lo decíamos, en pocos minutos, será a las 2 de la tarde. Los Golden State Warriors tomaron ventaja en la semifinal de la Conferencia Oeste de la NBA al vencer a los Minnesota Timberwolves en el juego 1. Los Warriors se impusieron 99-88 en un partido donde perdieron a su máxima figura Stephen Curry, quien se lesionó en el segundo cuarto. El resto del equipo brilló con juego de conjunto para imponer condiciones y llevarse la victoria. En la Conferencia Este, Indiana Pacers se adelantó 2-0 en la serie contra Cleveland Cavaliers, quienes habían sido el mejor equipo de la temporada regular. Una espectacular remontada con una diferencia de 20 puntos, y de esta manera los Pacers ganaron 120-119. La producción de mascarillas en Ecuador aumenta un 100%. 10 empresas se dedican a la producción de mascarillas NK95 y quirúrgicas. Los costos de fabricación se han duplicado y la materia prima escasea, como informa a continuación Hernán Higuera. A toda máquina. En 2 y hasta 3 turnos, el personal de las 10 empresas que se dedican a producir mascarillas en Ecuador intentan abastecer la demanda, que ha aumentado en un 400%. Se trabaja en doble turno, horas extras y hasta en fin de semana para duplicar la cantidad de producto. Meditex, por ejemplo, hasta el pasado viernes hizo 8,000 mascarillas KN95 y 25,000 mascarillas quirúrgicas. Desde el lunes se están produciendo 16,000 KN95 y 50,000 quirúrgicas. No hemos podido suplir esa demanda. Nosotros hemos hecho todo lo posible por cumplir, pero es imposible. Hemos duplicado el turno, estamos trabajando 24/7. Hemos contratado más personal, cumpliendo la normativa. Al ser una industria fabricante de insumos médicos, debe cumplir procesos bajo certificaciones de calidad y registro sanitario. En la primera planta se hacen las mascarillas KN95. Es la más segura. En su fabricación se utilizan 5 capas de tela 100% polipropileno. Las 5 se juntan en esta máquina para llegar al corte programado.
Esta vez se impulsa la producción de mascarillas de niño, que es lo que ahora se necesita. Estas pasan a la colocación del elástico. Es un proceso relativamente rápido gracias a la tecnología. Con este armado pasa finalmente a la selladora, donde se garantiza que la parte frontal de la mascarilla quede debidamente sellada. Luego vienen las etiquetas con el registro de elaboración y fecha de caducidad. En el segundo piso de esta planta se hacen las mascarillas quirúrgicas, las de mayor salida. La tela entra a la máquina de corte estándar y salen 35 mascarillas por minuto. El proceso se repite para la colocación de elásticos y el área de empaque. Las grandes cadenas de comercialización piden ahora 190,000 mascarillas diarias y no se alcanza a cubrir la demanda. Para ellas, una caja de mascarilla quirúrgicas de 50 unidades cuesta $2. Una caja de KN95 de 10 unidades cuesta $4. Esos valores, dicen los empresarios, no cubren el costo de producción. No nos compra el gobierno directamente. Tenemos que participar en subastas públicas, lo cual es un problema. Y a veces ahí los precios no justifican nuestro margen. Pero tenemos que servir al país, al Ecuador, para poder tener por lo menos un margen que nos permita salir en época de no pandemia. Por la alta demanda, la industria enfrenta un problema adicional: la falta de materia prima. Tienen un mes para seguir produciendo a este ritmo. La actriz argentina Griselda Siciliani, protagonista de la serie Envidiosa, se encuentra grabando la tercera temporada. En una entrevista con Televistazo, contó sobre el éxito de esta producción en Latinoamérica y acerca de su complejo personaje. Mi novio me dejó después de 10 años juntos y se casó con otra. La actriz argentina Griselda Siciliani estuvo entre los invitados de honor en los premios Platino en España. Ella interpreta al carismático personaje de Victoria en la serie Envidiosa, una de las más vistas en Ecuador. Y bueno, es lindo porque un personaje como Vicky lleva muchísimas horas. Estoy metida en el set mucho tiempo, muchos meses, muchas horas, todas las escenas. Y que ese trabajo, que esa cantidad que ese agotamiento y todo el esfuerzo que le ponemos sea valorado y registrado por tanta gente, nada, es una belleza. A mí no me da envidia ningún casamiento, esto lo quiero dejar en claro. En la trama, su personaje, una mujer de casi 40 años, intenta superar una ruptura tras una relación de 10 años y carga con la presión de casarse y formar una familia. Una expectativa social que aún recae sobre muchas mujeres. Pero pensaba que el de casarse era algo como antiguo y con la serie me di cuenta que no, que todavía es algo que es un deseo muy fuerte. En algunas un deseo, en otras un mandato. Esto es lo que pasa con el personaje, que confunde un poco cuál es su deseo, porque es tan fuerte el mandato que no sabe identificar su deseo real. Nunca se lo preguntó. No me voy a casar con nadie. No entiendo, soy un monstruo, ¿qué soy? La actriz argentina está enfocada en la grabación de la tercera temporada, cuyo rodaje comenzó en marzo pasado. Tendrá 10 episodios y se estrenará en 2026. Pasan cosas nuevas, porque bueno, la vida de Vicky va evolucionando, pero bueno, mucho no se puede contar. Pero va a estar, creo que la tercera temporada, para mi gusto, por ahora creo que es la que más me va a gustar. Griselda Siciliani continúa consolidando su carrera internacional con este personaje, que ya se ha convertido en uno de los más recordados de su trayectoria. Una casa bien, me puso 2 futuros posibles. Estás tratando de llenar un hueco. Primero Daniel. Vicky, yo te amo. Después con Nicolás. Y siendo las 14 horas con 2 minutos, hora Ecuador, conectamos en vivo para ver esas imágenes de lo que está ocurriendo en el Vaticano cuando hace apenas minutos acaba de salir humo negro durante el cónclave papal, el humo que sale de la chimenea de la Capilla Sixtina que anuncia el resultado de las votaciones y con humo negro indicando que no se ha alcanzado un consenso, es decir, que ningún candidato ha obtenido 2/3 de los votos por ahora, lo cual indica que mañana habrían o seguirían esta tarde habiendo esas votaciones. Recordemos, humo blanco es lo que tiene que salir para señalar que un nuevo papa ha sido elegido. Estamos viendo imágenes ahora en vivo de lo que ha ocurrido en esa primera votación. Recordemos, en el cónclave cuenta con 133 cardenales electores
A esta hora, en lo que ha ocurrido, vemos ya lo que se esperaba, esa fumata, ese humo negro que sale de la chimenea de la Capilla Sixtina. Un poco para poner en contexto, recordemos que también cuando se eligió al Papa Francisco en 2013, ese cónclave que empezó un 12 de marzo del 2013 no fue sino hasta el 13 de marzo, el día siguiente, y en la quinta votación, es decir, durante la segunda jornada, que se alcanzó un consenso y un humo blanco. Por ende, era un poco parte de lo que se esperaba, Gaby, y lo que estamos viendo ahora y que ha ocurrido ya en esta primera votación, humo negro en el Vaticano, en ese conclave que reúne a 133 cardenales hoy. Así es, Steffi, estaremos esperando mañana las votaciones, 2 en la mañana, 2 en la tarde, veamos qué pasa, estaremos pendientes y les estaremos informando al respecto. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Recuerden que en ecuavisa.com también podrá observar la señal en vivo del conclave para elegir al nuevo Papa, Steffi. Y además recuerde, en noticias locales, que los centros de salud poseen horarios y días diferenciados para aplicar vacunas de la fiebre amarilla. Puede conocerlos también en nuestra página web, o en la página del gobierno, salud.gov.es. Televistazo vuelve a las 19 horas en nuestra emisión estelar. Que tengan todos una buena tarde.